Bien, la siguiente pregunta es el número 11. Muestra salarios máximos y mínimos que ha tenido cada empleado. En este caso pues es bastante sencillo. Simplemente vamos a seleccionar el número de empleado, funciones de agregación vamos a poner tanto mínimo como máximo y evidentemente vamos a hacer un group by el número de empleado, ya que si no pues evidentemente como veis aquí nos pondría cada uno de ellos y no podría filtrar con un máximo y un mínimo. Tenemos que hacer ese group by para que todos estos números de empleado, por ejemplo del 1, se transformen en uno solo y nos dé tanto el mínimo, que será este, como el máximo. Esto es una manera de decir pues bueno, cuánto cobraba al principio cada empleado y cuánto es lo que cobra actualmente. Perfecto, la siguiente pregunta es número 12, muestra la cantidad de empleados históricamente en cada departamento. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es un select del número del departamento, hacer un count simplemente de la propia tabla del departamento relacionado con el empleado y hacer un propio group by de nuevo con el número de cada departamento. Esto lo que va a hacer es simplemente, como veis aquí, cada uno de los departamentos que ya existen, que no podemos poner el nombre porque no hemos hecho ningún join, pero ya los haremos, tranquilos, nos va a contar cuántos registros hay de cada uno de ellos históricamente. Si nosotros ahora lo que quisiésemos es aplicarlo con un where, con un condicional, podríamos hacerlo para que simplemente nos aplicase solo a los que están ahora mismo trabajando, ¿vale? Que como ya os he dicho, sería con un toDate igual a esta fecha de aquí. La siguiente pregunta es obtén los empleados que fueron contratados en la misma fecha. De nuevo, ahora mismo tenemos que buscar qué tabla podemos hacer, podemos utilizar para responder a esta pregunta, y va a ser la de employees, ya que simplemente tiene el hire date y cada uno de los empleados. De tal manera que con esta consulta simplemente nosotros la ejecutamos y lo que estamos haciendo aquí es seleccionar la fecha de contratación, el número de empleados al cual se ha contratado en esta fecha concreta y lo estamos simplemente agrupando por esta fecha de contratación, ya que es precisamente lo que queremos. Nosotros siempre podemos hacer un select del propio group by que estamos haciendo, de la misma columna. Sin embargo, las demás columnas deben de ser funciones de agregación, o por el contrario, tendría que ser una columna que siempre ponga el mismo número, o bueno, que siempre ponga el mismo dato que de lo que estamos haciendo un group by. Es decir, en el caso de género, por ejemplo, aquí, aunque bueno, el género también podría cambiar, evidentemente, pero no creo que en el 2000 hubiese mucho cambio de género, la mayoría de empleados van a tener siempre el mismo género. Es por eso que si yo aquí en esta tabla de employees agrupase por número de empleado, en el select también podría poner sin función de agregación el género, porque en general siempre va a estar el mismo número de empleado con el mismo género. Aunque en este caso, pues bueno, como solo hay un registro de cada número de empleado, pues en este caso sí que sí no habría ningún problema. El problema viene más en otros, como por ejemplo el salario, en el que evidentemente hay muchísimos registros que son iguales del número de empleado, pero el salario y las fechas van cambiando. Así que vamos con la siguiente. Bueno, por cierto, este order by 1 lo que hace referencia es que estamos ordenando por la primera de la consulta de select, es decir, por la fecha de contratación. Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, si lo ordenamos por el 2, simplemente nos pondría el mínimo, porque recordad que siempre por defecto nos va a salir ascendentemente, de menor a mayor. Pero si nosotros lo hacemos de manera descendente, aquí podríamos fácilmente obtener cuáles son las fechas en las que mayor número de empleados se han contratado, en este caso en 1985. Pregunta 14. Encuentra los años en los que se contrataron empleados y sin repetir valores. Perfecto, pues la consulta que haríamos sería esta. En este caso vamos a explicaros un poquito más. Cuando nosotros hacemos un select year, ¿vale? Lo que les estamos diciendo es que nos consiga en una columna, en un tipo de valor que tiene que ser del tipo de fecha, porque si no, no nos daría ningún valor, nos daría que es error básicamente. En esta fecha de contratación le estamos pidiendo que nos dé el año, y además aquí lo que le estamos haciendo es un aliasing, ¿vale? Es decir, estamos renombrando esta columna a año de contratación, como veis aquí. Si no pusiésemos este aliasing, simplemente lo que ocurriría es que nos lo pondría como el propio año, aunque aquí nos da error. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos puesto aquí en order by el propio nombre del aliasing, ¿vale? En este caso, como veis, si no lo hubiésemos hecho, nos daría la consulta de esta manera. Sin embargo, vamos a dejarla como antes, de tal manera que aquí simplemente podéis ver cómo en los diferentes años de contratación que han habido, porque hemos dicho que seleccione el año concreto. También podríamos, por ejemplo, poner que haga un select pero del mes. Vale, me falta esto también. Ok.
¿vale? Simplemente que hagamos una selección del mes y evidentemente en el mes aquí lo que ocurre es que como meses como tal hay 12, pues evidentemente nos ha ordenado del 1 al 12, sin incluir el año, ¿ok? Pero bueno, vamos a volver a nuestra consulta principal, en la que también hemos dicho que haga un count de todos y cada uno de los empleados que han sido contratados en este año, porque nosotros estamos haciendo una agrupación por exactamente lo mismo que estamos indicando aquí como select, es decir, estamos diciendo que agrupe por todos estos años y que nos diga en cada uno de estos años cuántas personas han sido contratadas, y simplemente aplicamos un order by. En este caso, como veis, también os he puesto como ejemplo este aliasing, porque cuando hagamos un order by tenemos que poner exactamente lo mismo que pongamos en el aliasing. Sin embargo, esto no funciona si nosotros hacemos este aliasing de aquí y nosotros lo ponemos de esta manera, ¿vale? Ya veis aquí que hay un error, no nos va a dejar porque esto tiene un espacio, ¿vale? Cuando nosotros queramos ordenar o lo que sea y estamos dándole el nombre que tiene un aliasing, estos aliasing tienen que ir siempre con el nombre seguido, porque si no causa este error. Sin embargo, también lo que podríamos poner, por ejemplo, es hacerlo de esta manera. Y ahora sí que sí, nos dejaría filtrar, ¿ok? No haría falta, podríamos poner año de contratación separado y simplemente decirle que lo ordene por el primero de aquí, ¿ok? Incluso podríamos coger simplemente, pues hacer esto y sería exactamente lo mismo. Simplemente que aquí no podemos poner como referencia, el aliasing sí tiene un espacio en él. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, en la cual nos vamos a empezar a meter en consultas de nivel un poquito más intermedio, pero las quiero introducir en esta primera etapa, ya que así vais a poder ir viendo qué es lo que veremos en los siguientes episodios. Y nos dice: encuentra a los empleados que han trabajado en más de un departamento, y doy como pista que vamos a tener que hacer, pues evidentemente un contacto con GroupBy, que ya lo hemos ido teniendo, y con un having, ¿ok? Y nuestra consulta sería esta de aquí. Vamos a ejecutarla y explicarla un momentito. Primero estamos diciendo que haga una selección del número de empleado. La tabla directamente le vamos a decir que sea la de que relaciona los departamentos con los empleados, esta de aquí. Y vamos a decirle que haga un count, pero de forma distinta, de cada uno de los del número del departamento, ¿ok? Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es que lo agrupe simplemente por el número de empleado, y además le hemos hecho un aliasing para que el conteo de cada uno de los departamentos esté numerado como número de departamentos, ¿ok? En inglés. Bien, y ahora lo que le hemos aplicado es un having count, es decir, nosotros cuando aplicamos un having lo que le estamos haciendo es que una vez haya agrupado, es decir, si nosotros ejecutamos el having, ¿ok? Nos va a dar absolutamente todos los empleados que han pasado por cualquier departamento, es decir, simplemente el 1 pues ha pasado por un departamento, mientras que el 10 ha pasado por 2 departamentos. Sin embargo, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es aplicar un having, que ya sabéis que es como un where, pero el where se hace antes de la agrupación y el having se hace después. De manera que lo que le estamos diciendo es que una vez ha hecho la agrupación, que es esta de aquí, ahora con un having solo ponme aquellos en los que haya un conteo de departamentos mayor que 1, es decir, de 2 o 3. Si queremos ver si hay alguno que ha pasado por 3 departamentos, ponemos en un 2 y veis que no hay ninguno que haya pasado por más de 2 departamentos. Entonces, ¿por qué ponemos un distinct? Porque realmente podríamos no ponerlo. Lo que pasa que esto lo que nos va a hacer es tener en cuenta las posibilidades de que un empleado se haya unido varias veces a un mismo departamento en diferentes periodos. Es decir, imagínate que el empleado número 10 se ha unido, por ejemplo, a un departamento en una ocasión, se ha ido a otro departamento, pero luego finalmente ha vuelto al mismo departamento. Esto parece que ocurre pocas veces y la ocurre. Sin embargo, si tenemos en cuenta una base de datos que es enorme como esta, seguramente esta posibilidad haya ocurrido alguna vez y nos la estemos saltando. De esta manera lo que le estamos diciendo es que simplemente no cuente como otra vez las veces que un empleado se va al mismo departamento pero en diferentes fechas. Perfecto. Bien, siguiente pregunta, número 16. Muestra a los empleados contratados antes de 1995 o que estén en el departamento número 7. Sin embargo, en este caso, dame la información de los empleados con su nombre y apellido. Es decir, vamos a tener que hacer un join, porque la tabla principal de la cual podríamos sacar esto sin saber los nombres sería simplemente
la que relaciona tanto departamento como empleado, porque aquí nos pone el número, sin embargo, el número de cada empleado, tanto y su departamento. De manera que ahora lo que vamos a hacer es un primer contacto a los joins para que podamos poner también los nombres. Así que perfecto, ya tenemos aquí nuestra consulta, vamos a ejecutarla y es una consulta en general bastante fácil. Simplemente le estamos diciendo que nos dé el número de empleado, el nombre, el apellido, cuándo se ha contratado y al número de departamento al que pertenece. Y vamos a ponerle que sea de la tabla employees, en este caso va a dar igual cuál queramos hacer. Employees lo vamos a poner como ok, podríamos poner aquí también un as, es lo mismo. Sin embargo, MySQL ya reconoce bien que simplemente después de la tabla nosotros podemos indicarle la letra con la que le queremos llamar y ya está. Recordad que esta letra de aquí vamos a tener que aplicarla a todas aquellas columnas cuya columna pertenezca a la tabla de employees, y vamos a hacerle un join. En este caso, en general para la base de datos ya os adelanto que da igual hacer un join o un left join o lo que sea, porque todas las conexiones que vamos a hacer con un on van a estar siempre en ambas tablas, ¿no? Lo que quiero decir es que el número de empleado que vamos a conectar de una tabla con el número de empleado de otra siempre van a estar. No va a haber casos en los que haya un número de empleado en una de ellas que no esté en la otra. Por lo tanto, un left join en este tipo de bases de datos no nos serviría para nada. Por eso simplemente vamos a hacer joins normales. Como ya sabéis, un join simplemente consiste, en este caso es un inner join. Esto es lo mismo que poner inner, ok. Es lo mismo que poner inner, de tal manera que no nos haría falta, vamos a simplificarlo, ponerlo join y ya está. Y vamos a decirle que la fecha de contratación sea menor a esta, o que el número del departamento sea este, es lo que nos está pidiendo, o uno u otro, de tal manera que simplemente tenemos aquí el resultado. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, que va a ser, si no me equivoco, la última, en la que nos preguntan cuál es el máximo de contrataciones en un día, aunque esto realmente ya lo hemos resuelto en alguna otra. En este caso también vamos a decir que intentemos hacer una subconsulta. Así que primero vamos con la parte fácil, que es sin subconsulta, en la cual simplemente vamos a, de la propia tabla de employees, vamos a obtener cuándo se han contratado, el número de empleados que se han contratado. Para ello tenemos que hacer un group by la propia fecha de contratación, lo vamos a ordenar de manera descendente por el número de empleados y vamos a ponerlo como límite 1. Este caso ya lo hemos hecho en otra pregunta, pero con el límite 1 respondemos directamente, ¿no?, a esta consulta. Sin embargo, el problema es que aquí, por ejemplo, nos daría la respuesta a la pregunta sin hacer una subconsulta. En este caso se puede, pero hay muchos casos en los que para responder preguntas tendríamos que hacer una subconsulta. Así que vamos a ver cuál es la respuesta, y para explicaros bien lo que son y para ver cómo funcionan, con un poquito de teoría simplemente, vamos a ver qué ocurriría si nosotros no quisiésemos hacer una subconsulta. Yo he hecho esto que, como veis, funciona, pero porque yo lo que estoy haciendo es un poco de truco. Entonces, claro, así respondo a la pregunta, pero realmente a mí lo que me gustaría hacer es quitar esto y poner aquí simplemente que nos dé el propio máximo. Es decir, que aquí en el conteo de empleados que han sido contratados en ciertos días con el group by, que nos dé el máximo de ellos. Sin embargo, esto no se puede. Nos va a dar un error, y esto es porque simplemente SQL no deja hacer consultas con funciones de agregación anidadas. Es decir, que yo no puedo hacer una función de agregación aquí y ponerle otra. Esto no se puede hacer. Entonces, para evitar esto, lo que nosotros simplemente hacemos es la propia subconsulta, que funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a hacer un select del máximo número de contrataciones, que es como hemos llamado a esto de aquí, y simplemente lo vamos a renombrar como máximo de contrataciones. Vamos un momento a ejecutarla. Y la subconsulta se puede hacer de varias maneras, pero nosotros vamos a decidir que la subconsulta sea esta parte de aquí, es decir, nosotros vamos a seleccionar un máximo de esto de aquí. Si lo ejecutamos, vais a ver que aquí lo que estamos haciendo es hacer un select del número de empleados, también haciéndolo con un group by según la fecha de contratación. Es decir, nosotros aquí podríamos poner la propia fecha de contratación, lo he puesto en mayúsculas, pero bueno, y nos daría aquí, en efecto, el número de contrataciones que se ha hecho según la fecha. Vale, perfecto, muy bien. Entonces,
Nosotros, si volvemos aquí a la subconsulta, recordar que ahora de todo esto que estamos haciendo aquí, de todo lo que hemos hecho aquí, que es como nuestra consulta que está anidada, que es la propia subconsulta como tal, lo que le estamos diciendo es simplemente que nos seleccione el máximo de todas ellas. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os intento explicar las cosas de una manera un poco práctica para que vayáis entendiendo y vayáis sabiendo el porqué de cada cosa. Y nos vemos en el próximo vídeo, que el cual será ya un poquito más complicado. Nos adelantaremos a consultas intermedias en los que los group by, los joins serán completamente normales. Incluso haremos bastantes subconsultas y alguna que otra CTI. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.